Se acerca la asamblea de socios compromisarios del Real Madrid y ya sabéis que uno de los temas más relevantes para mí el año pasado fue cuando Florentino empezó a hablar de cómo proteger a los socios, cómo crear una estructura. Bueno, pues voy a reflexionar sobre esto con mi amigo Enrique Guillén. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues este es un vídeo que me apetece, ¿no? Porque es un tema absolutamente importante, relevante, y aunque no está entre el orden del día, ¿no? De los puntos que se van a votar en la asamblea de socios compromisarios, que es, ya sabéis que acudiré como socio, bueno, pues creo que sí que Florentino se va a referir a este punto en algún momento, ¿no? Y de hecho, hoy mismo, ¿no? Que es cuando se publicará este vídeo, tendrá lugar la reunión previa de socios y quizás ahí, bueno, pues ya nos puede ir dando algunas pistas Florentino. Pero aquí, y no es jugar a adivinos, lo que queremos es reflexionar por qué esto debe estar en el debate, por qué esto tiene sentido y bueno, se me ocurría que Enrique ya participó en varios vídeos en el canal, era una persona ideal para hablar de esto. ¿Qué tal, Enrique? Ramón, un gusto estar nuevamente contigo y con toda la gente que te sigue. Nada, el placer es mío, de verdad, te lo agradezco. Y, Y bueno, me imagino que viste, ¿no? El vídeo con cierta información que publiqué, que el Madrid se estaba planteando entre una de las opciones, ¿no? Pues a lo mejor utilizar la fundación para que conservase la mayoría del club, pero ya abrir una parte del accionariado pues a los socios o a futuras empresas que pudiesen entrar. Y me gustaría, ¿no? Porque me has dicho, oye, este tema me parece interesante para comentar. Me gustaría que me comentases qué te parece esto, ¿no? ¿En qué te despierta esto? Si lo ves algo en el corto plazo o más en el largo plazo. ¿Qué pensamientos te vienen a la cabeza? Sí, bueno, Ramón, es una oportunidad excelente para que los socios del Real Madrid y todos los que giran alrededor del equipo empiecen un debate que debe estar sobre el tapete, ¿no? Sobre la propiedad del equipo, el modelo de propiedad, porque el Real Madrid es un equipo muy grande en el mundo, una marca global que tiene retos en lo que es la planificación. Y hay algo que no ha calado todavía en el debate y que no se ha centrado el debate de la propiedad hacia un aspecto que es fundamental en el fútbol europeo en este momento, como es ir al modelo de la multipropiedad o nos quedamos en el modelo de propietario único en el club, ¿no? Sí, Bien, llámese socio, llámese sociedad anónima deportiva, el modelo que se escoja, pero ¿a qué vamos? ¿Vamos a una multipropiedad o vamos al otro esquema? Cuando se hace el análisis de los antecedentes, existen dos antecedentes ahorita fundamentales en el tapete. Tú en estos días en un video hablabas del modelo del City, con el City Group, que tiene toda esta cantidad de equipos que han ido comprando. Y hay otro modelo muy interesante que es el modelo de Red Bull. Esos sí, son los dos modelos que están ahorita en vanguardia. En los sí. años 90, Parmalat tuvo multipropiedad también, unido al tema de la leche, el grupo italiano, que después pasó a un grupo francés, pero en este momento son estos dos, vamos a decir, estas dos vertientes, ¿no? Yo descarté el tema del City porque hay un componente geopolítico que lo Mm, aparta del negocio, que es el tema de atraer turistas, de hacer una venta distinta, la búsqueda de ser sede del mundial. Entonces, un Estado que está en el fondo de inversiones, ahora han entrado los chinos con más o menos un 10%, entraron también un grupo de tecnología con un 12%. Entonces, claro, eso distorsiona el análisis. ¿Ok? claro, Entonces yo me aparto del modelo del City por ese componente geopolítico que afecta mucho mirar el negocio de forma transparente. sí, Fíjate que en el caso del PSG y de Qatar, con el tema de Mbappé, una obstinación, amarrar al jugador ante cualquier situación, trajo una mala decisión negocial, que el sí, jugador se termina yendo gratis y pierdes dinero, afecta al claro. negocio. Entonces, claro, cuando tú tienes la geopolítica
por detrás del negocio y lo afecta de esa manera y te das el lujo de hacer un mal negocio, como que un jugador se te vaya el último año del contrato y no hayas recibido ninguna compensación, entonces ya estos modelos descartan para mí. Uno de los problemas que tiene el Real Madrid para el tema de la multipropiedad es que está mal visto por los socios. Las encuestas dicen que no se ve bien el tema de la multipropiedad. Sí, Pero cuando tú analizas el leitmotiv del Real Madrid de fichar este talento joven, estos mini galácticos de 16, 17, 18, 19 años, caso Bellingham, caso Vinicius, caso Hendrik, caso Arda Güler, caso Rodrigo, donde tú estás buscando un talento naciente en Brasil, por ejemplo, o en Inglaterra, entonces tú te planteas, bueno, ¿por qué no ir a un sistema de multipropiedad de equipos donde yo, por ejemplo, pueda tener un equipo en Brasil que me sirva de semillero, que me sí, sirva de una manera de esta marca global, poder expandirla y hay un beneficio muy interesante, que estos jugadores pueden ir ascendiendo dentro de una estructura de club hasta llegar al equipo en Madrid. Puede empezar en un equipo en segunda división en Brasil, pasar a primera división, llegar a el Real Madrid y toda una suerte de una liga, pues para poder ir analizando el progreso de ese jugador. Entonces, claro, esto tiene unas grandes ventajas desde el punto de vista de expansión de la marca, porque te acercas a la gente en la localidad donde te encuentres. sí, El Real Madrid puede tener unas academias, centros de entrenamiento y equipos. Claro, esto es un proyecto que se debe tomar con mucha paciencia, que fue como lo hizo la gente de Red Bull. Ellos no iban a comprar equipos élite, ellos compraban equipos de segunda división, tercera división, e iban invirtiendo y agregando y acondicionando y llevaban esos equipos a la primera división. Era un trabajo de paciencia, un trabajo de un esfuerzo, pero se están dando los elementos. Uno de los elementos es tener una visión unificada, en la cual el Real Madrid puede tener un estilo de jugador que lo esté buscando en muchas partes del mundo. Ese estilo de jugador, por ejemplo, un jugador para contragolpe, fuerte, veloz, con talento, o sea, un tipo de jugador Real Madrid, pero que sea buscado a nivel global. sí. Entonces, cuando uno nos preguntamos, yo después te voy a mandar ahí un trabajo en inglés muy bueno, te lo voy a mandar. Los que estén interesados y lo puedan ver en inglés, que lo pidan en los comentarios, pongan su correo y yo con mucho gusto se los mando, donde se Mira, hace esta comparativa para no atiborrarte de números y de cosas. Pero en primer lugar, como negocio, el negocio a Red Bull es positivo. Red Bull ha hecho ventas muy importantes a Liverpool. Ha entendido que esos jugadores pasen por toda su infraestructura y si llega un punto donde un equipo más grande que el de ellos los exige, bueno, vendieron a Olmo al Barcelona, han hecho ventas al Liverpool, el mismo Haaland pasó por el Salzburgo al comienzo de su carrera. O sea, es una estructura que es impresionante lo que ha aportado a sí, nivel de entrenadores. El entrenador de Alemania actual pasó por esta estructura. sí, Y, sí, sí, sí. entonces, cuando tú analizas esto, tú te imaginas un equipo del Real Madrid en la MLS, donde los jugadores de 32, 33 años puedan ir a la Liga de los Estados Unidos a terminar su carrera 2 o 3 años más. ¿Tú te imaginas el ahorro que supone en agentes, en comisión para agentes, los traspasos, si viene desde la propia estructura del club, teniendo captación con un equipo en Estados Unidos, un equipo en Brasil, en Uruguay, en Argentina, cualquier locación? Lo importante es que haya una buena comunidad de fanáticos y que el Real Madrid pueda proponer ese progreso del equipo para que llegue a una primera división con toda una visión única, una visión desde jugadores, desde todo el estamento de valores, principios de cómo manejarse el Real Madrid. Ellos lo hicieron, el Red Bull lo hace
fundamentado en dos personas. Un señor francés que ya falleció en el 2020, Gerard Houllier, fue futbolista, fue conferencista. Él era como un motivador, una especie de hombre de fútbol, de un académico, que nosotros lo tenemos en la figura del propio Ancelotti. Sí, Ese hombre, vamos a decir, que sabe manejar la prensa, que sabe manejar las relaciones institucionales de un equipo global, es salir ya al mundo entero. Él fungió en esa fórmula. Y en la parte más operativa con los jugadores estaba el señor Ralph Rangnick, que sí, era Ragnick, sí, que Rangnick, fue después que entrenador del United, sí. que fue entrenador y él inclusive fungía con una suerte de directivo entrenador, que si había alguna falla, él entraba y entrenaba al equipo en algún momento y después regresaba a ser directivo. El Real Madrid también lo tiene en la figura de Santiago Solari, ese hombre que puede manejar en un momento de crisis, en un momento determinado, un equipo. Imagínate tú, Raúl, que ya un equipo juvenil, un equipo como se quedan cortos, que pueda esos aspirantes a entrenadores entrenar en la MLS, que puedan entrenar en Brasil. Entonces, claro, aquí se abre un debate en lo que es la propiedad del equipo. Primeramente, de decir, bueno, ¿cuáles son mis objetivos a 10 años? Si yo quiero mantener un status quo, que las cosas se preserven como están y que haya mucha transparencia de las cuentas, pero quiero financiamiento, bueno, haz el ve a la parte pública. Tienes que ir a una bolsa de valores donde van a buscar, a revisar quién invierte, cómo invierte. Vas a tener una transparencia en todos tus inversionistas, en todo tu financiamiento. El Tottenham lo hizo, fue a la bolsa de valores, buscó financiamiento y después se retiró de la bolsa de valores. O sea, el Manchester United está cotizando en la bolsa de Nueva York. O sea, eso depende del objetivo que tú te traces. Si tú tienes un objetivo de cuidar la transparencia de quien invierte, de que no venga un inversionista a tratar de apoderarse o de endeudar al equipo y ser el que lo rescata y apoderarse de las acciones, un régimen para que los socios que queden puedan tener una preferencia a la hora de comprar las acciones o que se mantenga el sistema en algún cupo por herencia. Bueno, la solución es ir a una empresa pública con unas garantías para los socios que están y con todo este esquema, vamos a decirlo, de seguridad, ya que el Estado supervisa cuentas, supervisa quién invierte. De esta manera no puede venir alguien, como pasó con el Chelsea, que después tenga un problema legal y Claro, tenga tú, que es que, claro, abandonar estás el hablando equipo. de una estructura que no sé si en España encajaría bien. O sea, estás hablando de una estructura pública que permita un control, incluso por un organismo público, de la entrada de accionistas. Yo creo que el Madrid, Enrique, porque tú has dado una visión alternativa, ¿no? O una ventaja alternativa que podría tener el hecho, bueno, pues de cambiar el modelo de propiedad del Real Madrid y poder manejarse con mucha más operatividad, pues en una estructura jurídica que no dependa, ¿no? De los socios. Y dices, oye, el Madrid podría crear filiales de alguna manera, ¿no? Podría Sí, tener equipos en otras competiciones y eso es algo que me parece un debate muy interesante. Lo que yo creo es que por la idiosincrasia del Madrid y porque además la normativa en España de sociedades anónimas deportivas lo permite, el Madrid yo creo que siempre va a querer tener un control claro. privado e interno que dependa de alguna manera o directa o indirectamente de los socios. Puede ser a través de la fundación, puede ser de los Sí. propios socios, pero al mismo tiempo lo que decías tú, ¿no? Permitir la entrada de financiación, ya sea por estar cotizando, ya sea porque, como el Bayern, ¿no? El Bayern hay tres socios, creo que son Adidas, Ujú. ahora, bueno, ahora BMW y hay una tercera que, o Audi, no sé cuál era, que meten, digamos que un dinero y que tienen una parte del accionariado. Yo creo que el Madrid, si alguna vez da este paso, se va a fijar mucho en el modelo del Bayern. No sé qué te parece a ti. Sí, es factible. Claro, yo qué recomendaría, Hmm. viendo a dónde hay que volcarse, ¿no? Si el Real Madrid tendría que buscar un inversionista, yo escogería un inversionista norteamericano. Sí va a abrazar esto de las filiales. ¿Por qué?
porque el inversionista norteamericano está habituado a la estandarización de los procesos. La Sí, McDonaldización del mundo viene a partir del capital norteamericano. sí, Entonces, te saca de algún juego geopolítico donde hay un interés como lo puede tener China, como lo pueden tener los Emiratos Árabes, que siempre dentro de ese capital hay a lo mejor un costo oculto o un interés subyacente. El inversionista norteamericano quiere que su dinero rinda. Si el Real Madrid tiene el manejo de lo que llaman los norteamericanos el know-how, yo sé cómo manejar un equipo de fútbol, yo tengo un modelo que es exitoso, vamos a extrapolarlo en otras latitudes y vamos a realizar las inversiones. Yo pongo la marca y el know-how y usted, señor inversionista, ponga el capital. Ahora, ¿cómo se reúnen? Bueno, eso ya tendría que haber unas estrategias donde los socios actuales tengan un control de un 51, 55%, que de alguna manera, pero yo escogería ese tipo de inversionista porque sé que no tiene una agenda oculta. Cuando tú ya, vas a una persona que tiene un componente geopolítico, tú no sabes si después viene esa total, agenda oculta porque total, tiene total. un contrato de comercio con Estados Unidos, entonces el chino quiere entonces se complica el tema cuando hay un tema político subyacente. Eso es un caso que es lo que hay que estudiar. Claro, yo lo que estoy es desligando un poco cuáles puedan ser los objetivos, porque realmente ahora está muy en boga, Ramón, y tú lo has tocado recientemente, esa desesperación por decir cómo es posible que el Real Madrid, un equipo tan grande, un equipo tan conocido, con tantos éxitos en la última década, no tenga otro central, otro lateral derecho en este momento, otro lateral izquierdo. Y hay esa situación porque no nos hemos dado cuenta de que el poder en el fútbol no es solamente la capacidad de generar ganancias, sino que es la capacidad de gastar. Entonces, ¿qué pasa? En esos discursos de Florentino explicando los problemas que tiene el fútbol y por qué hay que ir a la Superliga y por qué hay que promocionarlo, está un poco esta situación de entender que el hecho de que tú tengas un equipo muy ganador, que vende mucho, no tienes el poder de gasto que a lo mejor quisieras, que sea un gasto ilimitado para en este momento, si el Liverpool, como diste tú la exclusiva, viene el tren Alexander-Arnold, pero si te pide 50 millones de euros por el tren para dártelo en enero, entonces lamentablemente el Madrid tiene que ver ese aspecto financiero que está ahí también, ¿no? Para Claro. poder hacer una cosa con la otra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Tuviste un especialista en estos días de apellido González, Atilio González, Sí, y por eso es que todo es muy necesario esta planificación. Él te comentaba de la expansión de Internet, de cómo había un nuevo consumidor a nivel de tableta, tú le comentabas cómo se veía lo que ofrecía la NFL. Y aquí hay algo que se va a presentar a nivel de los equipos de fútbol. Los derechos de televisión al mediano y largo plazo van a caer de manera dramática. Los ingresos en este momento de los equipos de fútbol tienen tres componentes. Lo que es la parte de las entradas y el estadio. El mm, Madrid, como tú lo has informado, ha hecho la remodelación de las zonas VIP con una reserva y un sistema de mercadeo muy interesante. De alguna manera solventará el tema de los conciertos y tiene toda esta nueva fórmula en el estadio que el precursor de esto es el Tottenham, que pasó de que el aficionado fuera 2 horas al estadio, ahora pasa medio día, porque comen, toman, compran, van a las tiendas, o sea, se ha hecho toda una experiencia inmersiva para que la persona pueda estar más horas en el estadio. Esa es una de donde el Madrid está totalmente actualizado. El sí, otro, el otro tercio, la otra rama muy importante es el tema de patrocinio. Bueno, Madrid ahora incorporó a HP en la manga, que no la tenía, millonario el contrato, el millonario por Adidas vende 3 millones de camisetas al año y viene el tema de los derechos de televisión. ¿Qué pasa? El derecho de televisión, Ramón, va a tender a desaparecer o se va a anular. ¿Recuerdas?
hace poco Tebas amenazando con cárcel a las personas que piratearan. Pero va a llegar un momento que si esto no toma un sistema muy amigable donde la persona pueda elegir y pagar por los partidos que quiere ver, esto va a ser complicado mantenerlo en el tiempo. Vienen Claro, unos sistemas de comunicación, Elon Musk con la Internet satelital, Google con una Internet que es por un halo de luz, que llega a 10, 20 kilómetros de un poste a otro y por luz pasa la Internet. Entonces sí. faltan todavía 3.000 millones de personas con conexión a Internet en el mundo. Cuando eso llegue, va a ser difícil mantener estos cobros por televisión, por suscripción, tan elevados, obligándote a ver todos los partidos de la liga. Eso va a venir y eso va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema de varios equipos y de multipropiedad permite una expansión de la marca, un mayor consumo en todos los estadios, poder netear ganancias y pérdidas de diferentes latitudes, con lo cual puedes haber perdido en una latitud, pero ganas en otra, formas acá. O sea, es hacer una suerte de universo Real Madrid que sea totalmente mundial. Imagínate, por ejemplo, que ojalá no pase, pero un jugador, Mbappé, sufre una lesión y de repente hay un centro de entrenamiento en Real Madrid, del Real Madrid en el equipo de la MLS en San Francisco y que él decida irse a recuperar a San Francisco porque no quiere la prensa, no quiere y se va y está en San Francisco en el centro de recuperación con el equipo de la MLS y lo ven los jóvenes que están allá entrenando y ven a Mbappé y o sea, es toda darle esa, no, no es suficiente los 3, 4 partidos en los Estados Unidos que el año pasado fueron sin estrella, porque por las competiciones en Europa no fueron las estrellas, para hacer ese branding global. Imagínate Roberto Carlos dando una charla de cómo chutar un balón en Brasil, en Argentina, o en Tampa, o en Boston, a los jóvenes de la MLS, y que todas estas figuras del Real Madrid, todos estos embajadores, estén permanentemente por el mundo a clínica, viendo muchachos, analizando talento. O sea, es algo, y en el caso, a los que se preguntan, en el caso de Red Bull, desde el punto de vista de modelo de negocio, ha sido exitoso. O sea, los números Sí, sin duda. salen en azul, pues, o sea, han formado buenos jugadores, han tenido esa unificación de toda la filosofía y de todo el genio del juego y han logrado potencializar y tienen inclusive la humildad de que si el jugador supera las estructuras de sus clubes, entonces, porque ellos tienen el tema del Bayern en la Bundesliga, etc., entonces ellos no tienen ningún problema de vender al siguiente escalón como le han vendido jugadores al Sí. Liverpool y recoger toda su ganancia y recoger toda su situación. Entonces, claro, el Real Madrid tiene un reto hacia futuro de decir, ¿qué hacemos? ¿Conservamos este status quo? ¿Vamos a un Es que modelo? te quería hacer una última pregunta, Enrique, Sí, porque ¿cómo no? tú no eres socio, ¿vale? Tú no eres socio del Real No, Madrid, no. eres muy madridista, pero no eres socio del Real Madrid. Sí, No, sí. no tienes ese, bueno, quiero decir, yo soy socio y a lo mejor en esto también puedo estar viciado, ¿no? Entonces, desde fuera, ¿no? Desde el no ser socio del Real Madrid, desde el no haber votado nunca unas elecciones, a ningún presidente, ni votado unas cuentas, ¿vale? ¿Qué grado de incertidumbre te generaría un cambio en el modelo de propiedad? ¿Cuánto apostarías porque los socios siguiesen teniendo capacidad de control, ¿no? Y por lo tanto se pudiese echar a un presidente que no funciona en unas elecciones, se tuviese ese tipo de control? ¿Cuánto estarías, o sea, cuánto querrías que se conservase eso a costa, obviamente, de perder parte de las ventajas que tiene el abrirte, ¿no?, al mercado, el que entren nuevos inversores? No es lo mismo sacar al mercado un 30% que un 100%, eso lo sabes perfectamente. Entonces, ¿cuánto te puede una cosa y cuánto la otra? Para terminar el vídeo, porque querría tu visión desde fuera, porque creo que es muy valiosa, ¿no?, en este caso. Sí, yo creo que lo que estamos hablando debería ser el reto de una institución tan grande como el Real Madrid. Creo que el Real Madrid tiene que guardar a sus socios esa tradición, esa capacidad de padres a hijos y abuelos
de ir al estadio y dar como esa entrega del testigo de una generación a otra lo que es sentirse del Real Madrid. Eso no se puede perder porque eso es un acero. Pero lamentablemente hay algo que es un reto económico, que si no se asume, se va a perder. O sea, acuérdate que en los años 80 la liga más poderosa del mundo era la italiana, era la que más facturaba 400 millones de euros, mientras que la Premier facturaba 200 millones de euros. Sí, Ahora, no, si sumas la Bundesliga y la liga, no llega a lo que factura la Premier League. ¿Por qué? Porque supieron comprender el negocio hacia dónde iba. Si el Real Madrid no sabe comprender hacia dónde marcha el negocio, entonces va a cada vez rezagarse y rezagarse y rezagarse. Esa es una necesidad. Y un poco cuando uno oye a Florentino de que habla de la crisis y de la crisis del fútbol y de la necesidad de una mayor facturación por la Superliga, uno entiende que él sabe que viene un cambio de modelo. Si ese cambio de modelo no se asume y otro gran club lo asume, es de cuidado. De otra parte, el modelo, el Real Madrid tiene un gran beneficio con ese liderazgo de Florentino. Ha sido muy exitoso en lo deportivo, han hecho negociaciones espectaculares, tanto de jugadores como con sus terrenos, como todo lo que se ha hecho en esa ingeniería financiera. Pero también debe llamar algo a la reflexión. Y ese ejemplo lo tenemos en la acera del frente. ¿Qué pasa sin maldad, sino por incapacidad o por error? Viene un mal gerente. Entonces, claro, el socio tiene una capacidad de sí, atajarlo, claro. pero cuando tú no tienes las estructuras corporativas de primer nivel, tal vez llegues tarde, que es lo que le está pasando al Barcelona. Está endeudado con unas decisiones muy complicadas, con unas palancas una suerte de malabares financieros para poder llenar una cuota, escribir, después esta persona no le paga y tiene un hueco fiscal. Lo mismo le pasó al Atlético de Madrid con Cerezo y Gil, que metieron un dinero para llegar a una situación, cuando después se voltearon, sacaron el dinero y después no lo sancionaron porque había prescrito el delito cuando venía la decisión que lo iba a sancionar. Entonces, ¿qué pasa? El, el, el socio del Real Madrid, Ramón, y que esto lo llevas tú en la sangre y en la pena, tiene que poner en la balanza cómo hago para preservar esa historia madridista, cómo hago para preservar lo que somos, pero al mismo tiempo, ¿qué puedo introducir hacia donde se dirige el mundo, hacia donde se dirigen los negocios? Y que es característico, por eso yo hablaba de toda esta situación, cuando no se contrataban jugadores foráneos, el Madrid tenía Di Stéfano, tenía Puska, o sea, se había abierto el mundo, se había abierto a innovar. Entonces, ese espíritu no puede tampoco, vamos a decir, acalambrarse en el nuevo socio, y porque Santiago Bernabéu fue un visionario, Mm. Florentino Pérez es un visionario. O sea, estaban en cosas que no habían llegado y eso no se puede perder. Si el Real Madrid no entra en esta modernidad de las redes sociales, de las nuevas maneras de empacar el producto y venderlo, si no entra en este mundo global donde estos jugadores que tienen una gran ventaja económica, tú te imaginas lo que es ahorrarse el fee de las comisionistas, de los agentes cuando un jugador pasa. Tú Sí, te imaginas, Ramón, lo que puede implicar en la salud. Imagínate tú que Militao no hubiese estado tan apurado. Uno de cada 5 jugadores que se lesionan de cruzado se vuelven a lesionar de la misma pierna o de la otra. Se necesitan procesos de recuperación muy lentos. ¿Te imaginas que Militao hasta diciembre hubiera jugado en la MLS y que mm, hubiese llegado al Real Madrid en enero, con tiempo para que no tienes que jugar Champions, no tienes que jugar miércoles y domingo, no, si vas a Brasil, bueno, no nos podemos meter, pero tienes una liga soft, una liga de ir cogiendo ritmo y después en enero, véngase, ahora viene otra vez usted al Real Madrid. Mira lo que es este alcance global de lo que esto significa desde el punto sí, de sí, vista, sí. ojo, como negocio deportivo, ¿entiendes? Es una cosa
que hay que tenerlo. Acuérdate que esto no es para mañana. Estamos hablando de una inversión con mucha paciencia, porque si no tienes que pagar muy caro. Claro, El Leipzig era de un pueblo que está a 13 kilómetros de Leipzig, que claro, ellos lo toman el Red Bull y comienza a condicionar, comienza a hacer todo ese trayecto para llevarlo a claro. semifinales de Champions. Son trabajos, Ramón, que no te voy a decir que es mañana. Esto es un trabajo de 5, de 6 años a partir de ahora, con toda esa situación, pero todo ese ejército de jugadores que salen, todas estas estrellas, embajadores, pudiesen tener una actividad en pro de la marca Real Madrid global. Bueno, O sea, es que incluso hasta le darías cabida, ¿no?, a muchas leyendas del Real Madrid que a lo mejor no tienen un sitio en la estructura actual, sí, pues al ampliar tu estructura también les darías una cabida. Pues mira, Enrique, yo creo que hemos analizado bien, ¿no?, las sí, ventajas y desventajas, ¿no?, de un cambio en el modelo de propiedad, que has explicado muy bien el modelo Red Bull, también hemos mencionado el modelo Bayer y bueno, pues ya iremos viendo, ¿no? A ver a qué nos invita Florentino, si es que sigue introduciendo este tema, y seguro que lo conversaremos en el futuro, amigo. gracias, Te Ramón. agradezco No, y espero muchísimo. después con mucho, vamos a decir, ansiedad, esas impresiones tuyas después de la reunión con tus observaciones, porque tú sé que miras números, miras todo Sí, esto que surge y lo vamos a ver con mucho interés. A nosotros nos queda es la especulación, nos gusta el opinar, opinadores de oficio, que en algún momento tenemos algunos datos y los claro. compartimos, pero así se genera, yo creo que esto es sano siempre y cuando se genere el debate, la discusión, el aporte. Como te digo, te voy a mandar un trabajo muy interesante, está en inglés, te lo dejo para que tú lo veas y a tus suscriptores que quieran que me pongan en los comentarios del correo y yo con mucho cariño se los envío a cada uno, el que quiera profundizar en este modelo de la multipropiedad para no aburrir aquí con cifras y con perspectivas de opiniones, encuestas y todo lo demás. ¿Ok? Pues agradecidos estarán también ellos, yo también, desde luego, y te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Un Hasta gran luego. abrazo, Ramón. Saludos.